Adolfo Goldberg es coleccionista y dueño de la Galería AG Pintura Latinoamericana y de Enmarcarte en Costa Rica. En un artículo en el periódico El Financiero expresó: los valores que alcanzan algunas obras superan la capacidad de asombro. ¿Cómo puede costar tantos millones de dólares ese cuadro que ni siquiera es figurativo? Que tiene manchas abstractas e indefinidas. Esa es, por lo general, la reacción lógica del público invariablemente. Las personas no tienen un vínculo con la valorización de las obras y, si bien es cierto, existen teorías que intentan explicar la designación del precio, la mayoría son muy complejas. Pocas transacciones comerciales causan tanta confusión como el establecimiento del precio de una obra de arte. Porque un cuadro, una escultura o una instalación pueden valer tanto. En este video Adolfo Goldberg presenta unas verdades que pocas veces se dicen en público. El momento, el tiempo, el mundo ha ido cambiando un poco las funciones de las galerías. Mi época de inicio en todo esto, mi época todavía de estudiante, cuando yo empezaba con las galerías en Córdoba, en Argentina, había una época en donde el arte acompañaba a la vida común, a la sociedad, a la política. Sí. Era parte integral de los diversos movimientos que existían. Entonces había muchísimos artistas con mucho contenido, no solamente pictórico, con mucho contenido social, con mucho contenido de lucha. Entonces se reflejaba mucho en eso, lo que convertía a toda esta función del arte en un elemento para algunos principales de su vida. Eso fue con el tiempo cambiando un poco, cambiando mucho, diría yo. Así como vemos que antes los presidentes de los distintos partidos o los políticos eran en la mayoría o en muchísimos casos gente muy bien preparada, gente noble, gente que tenía principios, esto se fue un poco degradando en el sentido de que el mundo se fue haciendo más light. Comenzó a haber comenzó a disminuir esta pasión por lo artístico, comenzó a haber muchísimos artistas que técnicamente son muy buenos, pero que no transmitían un contenido como el que se transmitió en las épocas que yo le digo, o que las épocas que yo viví. Entonces la galería, que era una función fundamental de esa vida bohemia, social, política, de discusión, fue haciéndose cada vez más pequeño. Y hoy las galerías, a no ser las grandes galerías del mundo que manejan artistas súper importantes, lo otro se ha achicado. En todos lados, no es solamente un problema de Costa Rica o de Argentina, es un problema a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa hoy con las galerías? Como yendo a la pregunta más directa, ¿qué pasa con las galerías con respecto a los pintores? Sí. La galería ha perdido un poco esa segunda finalidad, ¿no es cierto? Que no es lo netamente comercial. Lo comercial se ha hecho mucho más difícil que antes porque inciden distintos factores que antes no existían. Por ejemplo, Internet, en donde el artista también puede mostrar. Entonces, todo se hace que, usted si se fija, le voy a dar un ejemplo de Costa Rica, han cerrado muchísimas galerías y muchísimas galerías importantes. Si bien se han abierto otras, ya con una mentalidad distinta, ya con una forma distinta de ver. Entonces, lo que la galería era una guía cultural para la gente que se iniciaba en el arte, los coleccionistas que empezaban, que había muchos y la mayoría era gente que compraba, pintores jóvenes, maestras que compraban arte, profesionales que recién se iniciaban. Entonces todo eso se ha ido perdiendo. También hay otro elemento que es
la forma de llegar del artista hoy, no solamente por los medios tradicionales de la pintura, que serían óleos, dibujos, etcétera, etcétera, y otros sistemas que también hacen que esto se haya popularizado más. Entonces a la galería le cuesta muy mucho este vínculo con el artista, y al artista también le cuesta mucho sobrevivir. Entonces es una problemática que se da como en cualquier otra área de la vida social, de la vida económica de una ciudad o de un país. Entonces es muy difícil hacer muestras, es muy costoso, por decirlo de alguna manera también, y la repercusión que esto va teniendo no es cada vez mayor. O sea, es como que se complica más. Entonces a nosotros como galería hacer muestras tenemos que elegir muy bien al artista para tener un rédito o económico o un rédito desde el punto de vista de estar aportando algo a la sociedad, de estar mostrando algo que realmente valga la pena. Aquí, hablando francamente, a mí me aburre exponer. O sea, exponer en una galería me es muy aburrido. O sea, llegar ahí a tener que hablarles y todo para que lleguen siempre los mismos pintores, los mismos artistas que llegan a alimentarse ahí, prácticamente llegan a comer. O sea, ese es el interés, no les interesa ver la pintura, no ven las pinturas. Si usted se pone a detallar a la gente que llega, no llegan a ver las pinturas, no llegan con ese interés, que llega uno a un museo, detalla un cuadro, ver detalles, no, la gente, no sé, digo yo los habituales, que me imagino que usted los conoce, los que siempre están en la galería, que a mí, pues yo desde el 2011 dije, no vuelvo a exponer, o sea, no vuelvo a exponer a menos que un galerista me llame y me diga, le pago todo, traslado de la obra, le devuelvo la obra, no me voy a dejar ni una pintura suya si no se vende nada, porque es que es el sistema que hacen. Bueno, no, entonces pues yo hago todos los gastos, pero me dejo 3 pinturas suyas, o págueme como me decían a mí algunos que tenían galerías aquí en San José, si me pagas $2,000, hago, ¿cómo le va a pagar yo $2,000? Usted es el que tiene que pagarme a mí. Y entonces esto es lo que ha pasado. Entonces yo lo quiero es que usted me diga al respecto esto que le estoy diciendo. ¿Qué le parece? La función tradicional, histórica de las galerías de arte fueron promocionar el arte, generalmente y fundamentalmente el arte de nuevos valores, ¿no es cierto? Sí. Y mostrar también un poco la calidad y a los artistas del lugar y que podía traer artistas de otros lugares para que se conozca. O sea, era una función sumamente interesante que también hay que reconocer, los museos la empezaron a hacer de una u otra manera. Lo que usted me dice del vínculo económico entre el galerista y el pintor en todo esto, y bueno, eso hace un poco a la política de cada galería. Sí. Nosotros creo que en el 100% de los casos hemos corrido con los gastos de la pintura, pero nosotros también somos una galería que no somos solamente economía. O sea, nosotros tenemos la galería y sabemos que lo económico viene cuando otras cosas se hacen bien, si no es muy difícil. Entonces, si todo el hecho de una exposición es sacarle al pintor un cuadrito o hacerlo pagar el gasto de traslado y qué sé yo, no es ese el sentido. Eso, más que una galería de arte, sería una sala de exposición que uno la puede alquilar para hacer una muestra o la puede alquilar para festejar el cumpleaños del hijo. Exactamente, sí. O sea, eso no sería una galería, no sería la función de la galería. Pero como le dije antes, como todas las cosas se fueron degradando, la política está menos metida en la juventud, los valores ahora son quizás otros, quizás porque a lo mejor la vida se ha hecho más difícil, hay que sobrevivir. Entonces todo lo que antes era una lucha, un esfuerzo, yo me acuerdo en mis épocas juveniles cuando empezamos con los temas de galería, claro, la galería a lo mejor la pintábamos nosotros y los pintores venían con nosotros a hacer toda la preparación y la prensa se prendía en esto porque era interesante, porque no era solamente mostrar qué es lo que hacía el artista, sino cómo era el artista.
cómo vivía. Entonces todo eso se fue perdiendo. Las galerías serias que van quedando, creo que todavía tienen la intención de ni siquiera fijarse en el tema si que a quién paga esto, a quién paga lo otro. Es una alternativa que se va a ir perdiendo cada vez más mientras las ventas no sean no solventen todo el movimiento, ¿no es cierto? O sea, son dos cosas que van un poco paralelas, porque esa función la está haciendo un poco los museos, también eso hay que reconocer. El Estado que tiene fondos para promover el arte y que no siempre lo hace bien, puede mostrar. Lo que pasa que la dificultad siempre sigue siendo cómo apasionar a la gente, cómo hacer que la gente se interese por el arte, que va relacionado con la educación, con la escuela, con los chicos. Entonces vos podés hacer la mejor muestra, pero necesitas una promoción. Por eso es que tiene mucho éxito cuando viene una muestra itinerante por el mundo de Picasso, que al final es una cosa que está muy vinculada a la decoración y a mostrar sistemas modernos de proyectar sobre paredes con todo este movimiento, que en realidad es muy interesante y está bien, pero eso viene todo con una movida de promoción, de publicidad muy costoso, que lo hacen generalmente un vínculo entre el Estado y particulares que ni siquiera son galerías. Es un particular que promueve eso como un negocio, como podría haber traído un circo. Exacto. O un grupo musical. Entonces, es muy complicado muy complicado. Se ha hecho muy complicado, se ha hecho muy difícil. Entonces, las galerías que van quedando piensan mucho si hacer o no hacer una muestra, por todas estas cosas que yo le digo, pero eso no tiene relación con la calidad del artista. El artista puede ser muy bueno, pero la circunstancia en la que uno está viviendo es lo que complica un poco el tema. No sé si está claro. Sí, perfecto. Otra pregunta, ¿qué opina usted, por ejemplo, acerca de las galerías como estas galerías en Europa y Estados Unidos que promocionan un plátano pegado ahí con una cinta en la pared? O por ejemplo aquí en Costa Rica, con que el Ministerio de Cultura promociona situaciones, por ejemplo, como que un artista rellene de piedra en la Plaza de la Cultura, ensuciando toda la Plaza de la Cultura con una cosa que le llaman arte conceptual y que para mí es basura. El arte conceptual serio es sumamente interesante. Lo que sucede que realmente cuando uno habla de arte, habla de creación. Hay miles de pintores que técnicamente son muy buenos, que han aprendido a pintar y que es sumamente interesante, pero que son pintores de profesión, o sea, pintan muy bien. Sí. Pero como en todas las manifestaciones artísticas, yo se la puedo comparar con la música o con el ballet o con lo que sea. Muchos lo hacen bien, pero carecen de ese toque creativo mágico que quizás se traiga adentro y que ya venga de fábrica, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el artista tiene esa condición innata creativa que lo distingue, que lo hace único, que lo hace diferente, que hizo un aporte al arte universal, va a ser un gran artista. Cuando el artista sabe esto, pero no lo puede lograr, entra a inventar cosas que él cree que le van a hacer ser reconocido de alguna manera. Y aparecen los críticos, y aparece la gente vinculada a esto, que toma eso como una manifestación artística cuando realmente es una intención de destacarse, de publicitarse, de mostrarse, que generalmente no tiene un asidero muy fuerte después, pero más o menos las cosas funcionan por ese lado. Entonces, lo que debería ser una cosa creativa interesante pasa a ser, como dice usted, algo que no tiene intrascendente. En el momento hace un ruido bárbaro, ayudado por la prensa, porque a la prensa le interesa mucho más mostrar ese plátano, como dice usted, que mostrar
la obra de un joven artista interesante, porque lo interesante de ese artista no lo ve nadie, no le interesa, no le llama la atención, pero esas cosas así sí hacen que la persona que el público en general hable del tema, y eso es lo que se busca con todo esto, ¿no? Hoy hay una problemática muy grande con el tema también de los derechos de autor, que también va mezclado un poco con esto, si se puede tomar una obra anterior y modificarla o no. Bueno, eso sería otro tema, pero sí, yo pienso de que hay mucho tema llamado arte que realmente no lo es, pero bueno. ¿Qué situaciones puede usted contar, si desea hacerlo, sobre lo negativo, digamos, de Costa Rica, de este país, mostrando el arte de la misma gente, de los mismos artistas? No voy a hablar de Costa Rica, hablo lo que me parece que es general, ¿no? Lo que pasa en la mayoría del planeta. Hay que encontrar la fórmula de que el arte sea parte de la vida de la gente. Si el arte no es parte de la vida de la gente, no hablo solamente de la pintura, hablo también de la literatura, de la música, de todo. Si no es parte de la vida de la gente, la cosa se pone muy complicada. Usted me hablaba recién de lo que pasa con estas obras intrascendentes realmente y que se presenta como si fuera un arte espectacular. Y lo peor es que el gobierno o Ministerio de Cultura paga esas cosas con nuestros impuestos, cuando realmente no tiene ninguna trascendencia, y simplemente porque este artista tiene, digamos, trayectoria, que el mismo gobierno le ha dado la trayectoria, no es una trayectoria que simplemente no pasan de aquí, de Costa Rica, o sea, son artistas que no son internacionales, no tienen una trayectoria a nivel mundial, son artistas de aquí que son promocionados aquí. Yo le pregunto, por ejemplo, a Alexa, ¿cuál es el mejor pintor de Costa Rica? Algunos de los pintores costarricenses más famosos del siglo pasado incluyen a Francisco Zúñiga, Teodorico Quirós, Francisco Amiguetti y Margarita Berteau. Bueno, y de todos estos, el único que ha tenido trascendencia un poquito es Francisco Zúñiga, que se fue para México y renunció a la nacionalidad costarricense. O sea que, claro. Entonces yo lo que digo es que la promoción, los galeristas hacen promoción de un artista, pero eso no quiere decir que ese artista sea bueno. Simplemente... Por supuesto. Por eso la galería es un ente privado en donde rige lo que el grupo de esa galería cree que es bueno o es malo, o es comercial o no. O sea, depende del tipo de galería o lo que haga, que está vinculado a todo lo que hablamos recién. Pero con respecto a las políticas públicas de promoción del arte, bueno, hay países que lo han hecho mejor que otros. México lo ha hecho muy bien. México es un país reconocido a nivel mundial por su arte, porque ha tenido a lo largo de la historia políticos y gente metida en la cultura que ha sabido promocionarlo y llevarlo al mundo, porque el arte no es solamente vender un cuadro o hacer un recital que la gente vaya a escuchar música. En esos procesos, la gente en una galería de arte o en un museo, en una buena exposición, y la gente se vincula, se conoce, viene gente de distintos ámbitos, de distintos países, inclusive que están en ese momento en el evento, y nace un montón de cosas. Eso es lo que ha hecho México, y México yo creo que es el mejor ejemplo de un buen manejo a través de la historia. No sirve que venga un buen ministro de cultura, sí, por supuesto que sirve, pero si el que le sigue ya no sirve o no sabe o no conoce, se complica mucho. Pero eso es el mundo así, es muy complejo. Es muy complejo el tema de promocionar, porque también está, como yo le decía, está también en la gente. No podemos reducir el arte solamente a los artistas y a algunos que les gusta. Tendría que ser algo mucho más amplio. Lo fue en una época, y yo creo que en Europa todavía, pero no se. Usted ve, un gol de fútbol nos va a ocupar una página de un diario y horas y horas y horas de todos los canales televisivos y las radios hablando del tema, y si le pegó así, si le pegó así. Bueno, pero eso a la gente les interesa. ¿Cómo haces vos como gobierno o vos como galerista, poniendo un
mínimo granito de arena para que la cosa se equilibre, para que a la gente le interese. Entonces es una realidad y eso complica mucho. No hay nada que hacer, complica mucho. Aparte, creo que Alexa dio nombres fantásticos, grandes artistas de verdad. Algunos llegaron más y otros llegaron menos, pero eso también está muy vinculado a lo fortuito. No siempre el buen manejo de un artista lleva a la consagración. Fíjese qué cosa interesante pasa ahora. Mucha gente joven, digamos, gente de entre 30 y 40 y 45 años, hereda obras que sus padres supieron comprar, algunos con mucho esfuerzo, otros con menos esfuerzo, otros porque sabían de arte, y hoy mucha de esa juventud, que es una juventud preparada, que ha estudiado, que son profesionales, no quieren tener esas obras. No quieren tener esas obras que generalmente muestran escenas, a no ser que sean paisajistas, escenas duras, escenas de lucha, etcétera, etcétera. No quieren tenerlas porque la han tenido con ellos toda la vida y no la valoran. Entonces, hay un desprendimiento de esas obras. Y entonces, al venir un público que necesita algo más light, es donde también empieza a mezclarse todo esto que usted dijo recién, de los artistas que hacen cosas que gustan y son efímeras. Y lo que es artístico no es efímero, lo que es artístico dura para siempre. Correcto. Lo vemos en la música. Usted ve música, lo que era la música hace 50 años atrás, y lo que es la música ahora, que realmente usted dice, bueno, la calidad de esto es pésima. Sin embargo, es abrazada por muchísimos. Y lo que uno cree que es bueno, o que técnicamente es bueno, y bueno, ahí está como olvidado y recordado por pocos. Pero así es esto, es una realidad, por lo menos la veo yo así, de esa manera, ¿no? Perfecto. Pero lo último que le quiero decir para recordar a uno de los, quizás el más grande, siempre hay que tener en cuenta en todo esto lo que una vez dijo Picasso. Picasso dijo una vez que para ser un gran artista, estamos hablando en este caso de la pintura, para ser un gran artista ni siquiera hay que pintar bien, hay que ser un artista. Y eso es lo difícil, hay que ser un artista. Entonces ya cuando se es un artista, todo se facilita, todo se hace más fácil. En un mundo sumamente difícil, era mucho más fácil hace 50 años. Y Adolfo, ¿qué es ser artista? Una mezcla de gran calidad técnica con elementos que yo llamaría un poco de tener una afinidad con la gente distinta, que la personalidad de ese artista interese a la gente, que su vida interese, por cosas buenas o por cosas malas. Picasso era de izquierda, Dalí era de derecha, había una política en el medio, eso interesaba. Las locuras de Dalí interesaban, más allá de lo grande que era como artista, ¿no es cierto?, técnicamente. Se ha criticado mucho también a Dalí, porque Dalí también tiene trabajos muy malos. En ese sentido, hay un artista que es muy crítico en esto, que es García Villarán, que tiene un canal muy exitoso en YouTube. Picasso mismo decía que él también pintaba falsos Picassos, porque mucho trabajo se hace porque cuando un artista empieza a vender mucho, se hace basura, realmente hace cosas muy malas. Uno ve cómo el artista empieza a deteriorar la calidad conforme empieza su firma a tener venta, se vuelve comercial. Entonces eso es un artista, tiene calidad, tiene contacto con la gente, tiene técnica, pero se puretea, se echa a perder porque el dinero lo echa a perder. Bueno, sí, es verdad, pero a medias, no en todos los casos. Hay artistas que su obra es sumamente cuidada. Hoy los grandes artistas tienen su obra sumamente depurada. Ya no son ellos solos, sino es un conjunto de asesores que tienen de todo punto de vista. O sea, la cosa es mucho más complicada a veces que simplemente pintar. Pero si uno es un gran artista, si uno es un genio del arte, tiene todo el derecho a tener cosas malas también. No importa. Sí, también. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Messi es seguramente uno de los más grandes jugadores de fútbol de la historia, pero no siempre juega bien. Sí, tiene partidos malos. No interesa. Eso es una anécdota. Lo importante es lo grande. Hay que ver lo bueno.
siempre va a haber malo, indudablemente. Los grandes tuvieron miserias humanas y a veces como personas han sido sumamente discutidos. Pero generalmente hay un equilibrio ahí. Por eso, el que se comercializa a la larga pierde, pero bueno, es un mundo que cada vez es más materialista, ¿no es cierto? Entonces todo eso hay que ir analizándolo día a día, por decirlo de alguna manera. Y Adolfo, ya para terminar, si me puede decir, digamos, sinceramente, 3 personas que tienen verdaderamente con mayúsculas ese título de artista aquí en Costa Rica. La verdad que no quisiera decir nombres para no dejar afuera a otros amigos que son grandes también. Le digo que hay muy buenos. Nuestra galería siempre nos hemos caracterizado por tener artistas que realmente tengan renombre, que ya sean importantes o que sean jóvenes que van empezando, pero que tengan sobre todo futuro. Eso es el trabajo de nuestra galería. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Si quiere hacer un cierre ya para el vídeo, pues lo... No, simplemente agradecerle. Me encanta de que usted esté metido en estos temas. Lo he escuchado algunas veces. Me parece interesante que pueda seguir creciendo y teniendo muchísima llegada. Y también siga pintando, que hay muchas de las cosas que hace que me parecen que son realmente muy buenas. Adolfo, muy amable, gracias. Por favor, un abrazo. Hasta luego, Adolfo. Chao, chao. Agradezco mucho a Adolfo Goldberg por el tiempo que me ha dedicado para este vídeo y todos los amigos que quieran una entrevista para el canal o exponer un poco sus obras, háganmelo ver en los comentarios para contactar. Y los que no están suscritos, por favor, nada cuesta suscribirse, que este canal no está monetizado y lo hago con mucho gusto para promover pintores, el arte y la cultura en Costa Rica y también en el mundo entero, porque YouTube llega al mundo entero.